Esa noche llegué a la casa de mis padres en Palermo con una sensación extraña, como cuando sabes que algo va a pasar pero no tenés idea de qué. Hacía semanas que venía evitando estos encuentros familiares. Cada vez que mamá llamaba para invitarme a cenar, yo inventaba alguna excusa: mucho trabajo, reuniones de último momento, cansancio extremo. La verdad era que no quería enfrentar las miradas de lástima, las preguntas incómodas sobre cómo iba el negocio, o los consejos no pedidos sobre qué debería hacer con mi vida. Lo que ellos no sabían, lo que nadie en mi familia sabía, era que yo había vendido mi empresa hacía 4 meses. No fue una venta cualquiera, de esas que apenas te alcanzan para pagar deudas y empezar de nuevo. Fue una venta millonaria, de esas que cambian la vida para siempre. 60 millones de reales. Una cifra que ni siquiera yo podía creer cuando firmé los papeles, pero decidí guardar silencio, no por vergüenza ni por orgullo, sino porque conocía demasiado bien a mi familia. Sabía que en cuanto se enteraran, todo cambiaría. Las relaciones, las conversaciones, la forma en que me miraban, y yo no estaba lista para ese cambio. Cuando toqué el timbre, escuché los pasos apresurados de mamá corriendo hacia la puerta. Abrió con esa sonrisa que siempre tenía, pero había algo diferente. Sus ojos brillaban de una manera particular, como cuando guardas un secreto enorme y te morís de ganas de soltarlo. Me abrazó más fuerte de lo normal, y cuando me soltó, noté que había estado llorando recientemente. Las marcas de las lágrimas todavía estaban ahí, apenas visibles bajo el maquillaje que seguramente se había retocado antes de que yo llegara. Entré y el olor a milanesas con puré me golpeó como un recuerdo de infancia. Era mi comida favorita, de siempre, la que mamá hacía cada vez que yo tenía un mal día en la escuela o cuando necesitaba reconfortarme. Pero hacía años que no la preparaba. El hecho de que lo hubiera hecho esa noche me puso en alerta inmediatamente. Algo definitivamente estaba pasando. Papá estaba sentado en el sillón de siempre, el de cuero marrón que tenía desde que yo era chica, pero en lugar de estar mirando las noticias como cada noche, me estaba esperando con las manos cruzadas sobre las piernas. Se levantó cuando me vio y me dio un abrazo incómodo, de esos que dan los hombres que no saben muy bien cómo expresar afecto pero lo intentan igual. Me palmoteó la espalda 3 veces, contadas, como si fuera un ritual obligatorio. Mira, hermana Lucía estaba en la cocina ayudando a mamá, pero en cuanto me escuchó, salió corriendo a saludarme. Lucía era 5 años menor que yo, y siempre habíamos sido cercanas, pero en los últimos meses había notado cierta distancia. Ella trabajaba como profesora de inglés en una academia del barrio, ganaba poco y vivía con mi primo en un departamento chico en Caballito. Yo sabía que la pasaba mal económicamente, pero nunca me había pedido ayuda. Esa noche, sin embargo, su abrazo fue diferente, más intenso, más cargado de emoción, como si quisiera transmitirme algo sin palabras. Nos sentamos a la mesa y ahí fue cuando realmente empecé a darme cuenta de lo extraño de la situación. Mamá había puesto el mantel blanco, el que solo usaba en Navidad o cumpleaños importantes. Los platos eran los buenos, los de porcelana, que heredó de mi abuela. Las copas de vino brillaban bajo la luz del comedor, y había una vela encendida en el centro de la mesa. Todo estaba demasiado arreglado, demasiado perfecto, demasiado planeado. La conversación durante la cena fue forzada desde el primer minuto. Papá preguntó cómo estaba, pero de esa manera general y superficial que no espera una respuesta real. Mamá hablaba sin parar de cosas sin importancia, que la vecina del 4.º piso se había peleado con el consorcio, que en el supermercado habían subido los precios otra vez, que el perro de la tía Marta tenía problemas de salud. Lucía casi no habló. Solo me miraba de vez en cuando con una expresión que no podía descifrar. ¿Era compasión, pena, preocupación? Yo trataba de mantener mi cara neutra, de actuar como siempre, pero por dentro estaba analizando cada detalle, cada gesto,
cada palabra no dicha. Conocía demasiado bien a mi familia como para no darme cuenta de que algo importante estaba por pasar. Podía sentirlo en el aire, como esa tensión antes de una tormenta. Cuando mamá trajo el postre, flan casero con dulce de leche, noté que le temblaban las manos. Papá carraspeó 2 veces, como hace siempre que está nervioso. Y Lucía, mi hermana, que normalmente no se despegaba del celular ni en las comidas familiares, lo había dejado sobre la mesa con la pantalla hacia arriba, pero cada tanto lo agarraba, miraba algo rápido, y lo volvía a dejar, como si estuviera esperando el momento justo para hacer algo. Comí el flan despacio, saboreando cada cucharada, pero no porque estuviera delicioso, sino porque necesitaba tiempo para pensar. ¿Qué iban a decirme? ¿Qué habían planeado? Pasaban por mi cabeza 1000 posibilidades. Quizás habían descubierto algo sobre la venta de mi empresa, quizás alguien les había contado, o tal vez era algo completamente diferente, algo relacionado con ellos y no conmigo. Papá volvió a carraspear, esta vez más fuerte, y se acomodó en la silla. Mamá lo miró y asintió levemente, como dándole permiso o valor para hacerlo, que fuera que tenían planeado. Lucía agarró el celular de nuevo, pero esta vez no lo volvió a soltar. Lo sostuvo en su mano, con el dedo cerca de la pantalla, lista para tocar algo en cualquier momento. Fue en ese instante que supe que mi vida estaba por cambiar, aunque todavía no entendía cómo ni por qué. Dejé la cuchara sobre el plato vacío y los miré a los 3, esperando. El silencio en el comedor era tan denso que podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, ese reloj viejo que papá nunca quiso tirar porque había pertenecido a su padre. Mamá tomó aire profundo, como preparándose para un discurso importante. Papá puso su mano sobre la mía, un gesto inusual en él, que nunca fue muy de contacto físico. Y Lucía, sin que yo me diera cuenta exactamente cuándo, había levantado el celular y lo estaba apuntando hacia mí. La luz roja de la cámara, grabando, era pequeña, pero inconfundible. Me estaban filmando, y lo que fuera que iba a pasar a continuación, querían tener registro de mi reacción. Papá se aclaró la garganta por tercera vez y finalmente habló. Su voz sonaba extraña, más formal de lo habitual, como si hubiera ensayado este momento muchas veces frente al espejo. Me pidió que prestara mucha atención a lo que iban a decirme, que era algo importante, algo que habían estado planeando durante semanas. Mamá asintió a su lado, con los ojos ya vidriosos otra vez, al borde de las lágrimas. Fue entonces cuando mamá se levantó y caminó hacia el aparador donde guardaban los documentos importantes. Abrió el cajón de arriba, ese que siempre chirriaba un poco, y sacó una carpeta beige. La sostuvo contra su pecho por un momento, como si le costara desprenderse de ella, y luego regresó a la mesa. Lucía ajustó el ángulo del celular, asegurándose de capturar cada segundo de lo que estaba por venir. Yo podía ver mi reflejo en la pantalla negra, mi cara de confusión mezclada con nerviosismo. Mamá abrió la carpeta con cuidado, casi con reverencia, y sacó un sobre blanco. Era uno de esos sobres grandes, de los que se usan para documentos importantes. Estaba perfectamente cerrado, y en el frente, con la letra prolija de mamá, decía mi nombre completo, Sofía Martínez Reyes. Verlo escrito así, tan formal, me hizo sentir un escalofrío. Nadie usaba mi nombre completo a menos que fuera algo serio. Me extendió el sobre con ambas manos, como si fuera algo sagrado, algo frágil que podía romperse si no lo manejaba con cuidado. La miré a los ojos antes de tomarlo, buscando alguna pista de qué contenía, pero ella solo sonrió con esa mezcla de tristeza y esperanza que tienen las madres cuando creen que están salvando a sus hijos de algo terrible. Agarré el sobre y sentí su peso. No era pesado, pero tampoco liviano. Había algo dentro, además de papeles. Pasé mi dedo por debajo de la solapa y la abrí despacio, consciente de que Lucía estaba grabando cada movimiento, cada expresión de mi cara. Me pregunté si esto
terminaría en el grupo de WhatsApp de la familia. Si todos mis tíos y primos verían este video, analizarían mi reacción, comentarían entre ellos sobre lo que había pasado. Adentro había dos cosas. La primera que saqué fue un cheque. Lo desdoblé y vi la cifra, $40,000. 40,000. Mis ojos se quedaron fijos en esos números por unos segundos que parecieron eternos. Era una cantidad enorme de dinero, para cualquier persona, normal. Para la familia que yo tenía, era una fortuna. Sabía perfectamente lo que significaba ese cheque. Sabía cuánto había costado juntarlo. Papá todavía trabajaba como contador en un estudio pequeño en Flores. Ganaba bien, pero nada extraordinario. Mamá había dejado de trabajar hacía años para cuidar a la abuela cuando enfermó, y desde entonces solo hacía trabajos esporádicos de costura desde casa. Lucía apenas llegaba a fin de mes con su sueldo de profesora. Este dinero no había salido de la nada. Seguramente habían vendido algo, o pedido un préstamo, o vaciado los ahorros de toda una vida. O peor aún, tal vez habían hecho las tres cosas. Sentí que mi corazón latía más rápido, pero mantuve mi rostro lo más neutral posible. No podía dejarme llevar por la emoción. No todavía. Necesitaba entender primero qué era exactamente lo que esperaban de mí, qué era lo que este dinero representaba para ellos. Volví a meter la mano en el sobre y saqué lo segundo, un pasaje aéreo. Lo miré con más detalle y ahí estaba, impreso en letras claras: Buenos Aires, Barcelona, solo ida, a mi nombre, con fecha para dentro de 2 semanas. Barcelona. Nunca había hablado de querer ir a Barcelona. Nunca había mencionado España como un destino soñado, pero ahí estaba, decidido por ellos, elegido sin consultarme, empaquetado junto con el cheque como si fuera la solución perfecta a todos mis problemas. La solución a problemas que yo no tenía, pero que ellos creían que sí. Papá fue el primero en hablar. Me explicó que habían estado muy preocupados por mí en los últimos meses. Habían notado que ya no los visitaba como antes, que me veía cansada, que parecía estresada cada vez que hablábamos por teléfono. Habían escuchado rumores, me dijo, rumores de que mi empresa no estaba yendo bien, de que estaba teniendo problemas financieros, de que tal vez iba a tener que cerrar. No, me preguntó si esos rumores eran ciertos. Simplemente los había creído. Mamá interrumpió entonces, con la voz quebrada por la emoción. Me contó que había hablado con la hija de su amiga Rosa, que vivía en Barcelona y trabajaba en un restaurante argentino. Según ella, había muchas oportunidades allá, muchos argentinos que habían emigrado y les había ido bien. Podía empezar de nuevo, dijo. Podía dejar atrás el fracaso de la empresa y construir una nueva vida en Europa. Barcelona era hermosa, agregó mamá, con un clima agradable y muchas posibilidades para alguien como yo, alguien trabajadora y capaz. Lucía bajó el celular por un momento y me tomó de la mano libre. Me dijo que esto no era caridad, que era amor, que era la familia apoyándose, como siempre lo habían hecho, que ellos sabían que yo podía salir adelante, que solo necesitaba un empujón, una oportunidad para empezar de cero sin el peso de todo lo que había pasado acá en Buenos Aires. Lo que ellos no entendían, lo que no podían entender porque yo nunca les había contado, era que no había fracaso. Mi empresa no había quebrado, no estaba en la ruina, no necesitaba escapar de Buenos Aires ni empezar de nuevo. La verdad era exactamente lo opuesto. Había vendido mi empresa por una cifra que ninguno de ellos podía imaginar. 60 millones de reales. Tenía más dinero del que podría gastar en varias vidas. Podría comprar 20 pasajes a Barcelona o a cualquier parte del mundo, sin siquiera notarlo en mi cuenta bancaria, pero no podía decírselos. No ahí, no en ese momento, con la cámara grabando y sus caras llenas de esperanza y preocupación. ¿Cómo les explicaba que los había dejado creer una mentira durante meses? ¿Cómo les decía que mientras ellos se sacrificaban para juntar $40,000,
Yo tenía millones guardados en el banco. Se sentirían traicionados, humillados, engañados, y con razón. Sostuve el cheque y el pasaje en mis manos y los miré a los tres. Papá tenía esa expresión de orgullo contenido que ponía cuando creía que había hecho algo bueno, algo importante. Mamá lloraba abiertamente ahora, limpiándose las lágrimas con una servilleta. Lucía había vuelto a levantar el celular, capturando mi silencio, mi cara de shock que no era por las razones que ellos creían. Este gesto venía del amor, venía de la preocupación genuina de una familia que pensaba que uno de los suyos estaba en problemas. Habían planeado esto durante semanas, tal vez meses. Habían juntado el dinero con esfuerzo, habían investigado sobre Barcelona, habían coordinado con la amiga de mamá, habían comprado el pasaje en una fecha que consideraban apropiada. Todo esto para salvarme de algo que existía solo en su imaginación, y yo tenía que elegir. Podía decirles la verdad ahí mismo, destruir ese momento de generosidad con la revelación de mi secreto, o podía seguir con la mentira, aceptar su regalo, dejarlos creer que me estaban salvando, y esperar un mejor momento para confesarlo todo. Ninguna opción me parecía buena, ninguna opción me dejaba sin culpa. Doblé el cheque con cuidado y lo guardé de nuevo en el sobre junto con el pasaje. Los miré uno por uno, a papá con su orgullo silencioso, a mamá con sus lágrimas de alivio, a Lucía con el celular todavía grabando mi reacción. Y en ese momento, tomé una decisión, que cambiaría todo lo que vendría después. Decidí que no iba a decir nada, no esa noche, no frente a la cámara, no con todos esperando una reacción emotiva que pudieran recordar y compartir. Si iba a confesar la verdad, tenía que ser en mis propios términos, en un momento que yo eligiera, no en uno que ellos habían orquestado sin saberlo. Así que hice lo único que podía hacer, actuar. Dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas. No tuve que forzarlas mucho. La verdad, la situación era tan absurda, tan llena de ironía, que las lágrimas vinieron solas. Pero dejé que ellos interpretaran esas lágrimas como quisieran, que pensaran que era gratitud, emoción, alivio. En realidad era una mezcla de culpa, frustración y una tristeza profunda por todo lo que estaba mal en esa escena. Me levanté de la silla y abracé a mamá primero. Ella me apretó fuerte contra su pecho, como hacía cuando yo era chica y tenía pesadillas. Sentí sus lágrimas caer sobre mi hombro y escuché cómo murmuraba que todo iba a estar bien, que yo era fuerte, que iba a salir adelante. Cada palabra era una puñalada de culpa. Le seguí el juego, asentí contra su cuello, le dije que gracias, que no sabía qué decir, que era demasiado. Después abracé a papá. Él nunca fue de muchos abrazos, pero esa noche me sostuvo con fuerza. Me dio palmaditas en la espalda, como siempre, pero esta vez había algo más en ese gesto. Había sacrificio, había preocupación, había un amor que no sabía expresar con palabras, pero que estaba ahí, innegable. Me dijo al oído que estaba orgulloso de mí, que siempre lo había estado, que esto era solo un tropiezo y que yo iba a levantarme más fuerte que antes. Finalmente, me acerqué a Lucía. Ella todavía tenía el celular en la mano, pero lo había bajado un poco. La pantalla mostraba que había estado grabando durante casi 10 minutos. 10 minutos de mi vida actuando el papel de la hermana agradecida y sorprendida. Cuando la abracé, me susurró que me quería, que todo el sacrificio había valido la pena al ver mi cara de felicidad. Felicidad. Si ella supiera. Me quedé un rato más en la casa, porque irme inmediatamente después hubiera sido sospechoso. Tomamos café con mamá en la cocina mientras ella me contaba más detalles sobre Barcelona, sobre el contacto que tenía allá, sobre los barrios donde podría buscar departamento. Yo asentía, hacía preguntas que sonaran interesadas, tomaba notas mentales de información que nunca iba a usar. Papá se unió eventualmente y me habló sobre tasas de cambio, sobre cómo manejar el dinero allá,
sobre bancos que conocía, porque tenía clientes que habían emigrado. Todo era tan normal, tan bien intencionado, tan completamente equivocado. Lucía subió el video a algún lado, probablemente al grupo familiar de WhatsApp, porque mi celular empezó a vibrar sin parar, con mensajes. No lo miré, no quería ver los comentarios de mis tíos, de mis primos, de todos los que ahora pensaban que estaba en la ruina y necesitaba ayuda. Dejé el teléfono en modo silencio dentro de mi bolso y seguí sonriendo, asintiendo, actuando. Cuando finalmente me despedí, cerca de las 11 de la noche, mamá me hizo prometer que los mantendría informados, que les escribiría seguido cuando estuviera en Barcelona, que no iba a desaparecer de sus vidas. Le prometí todo lo que quiso escuchar. Papá me dio otro abrazo incómodo y me recordó que llevara el cheque al banco lo antes posible, que no lo dejara dando vueltas por ahí. Lucía me abrazó por última vez y me dijo que estaba feliz de haberme dado esta sorpresa, que había valido la pena guardar el secreto durante tanto tiempo. Salí a la calle y el aire fresco de la noche me golpeó la cara como una bofetada de realidad. Caminé hasta donde había estacionado mi auto, un Audi que había comprado después de vender la empresa, pero que nunca llevaba a la casa de mis padres porque no quería generar preguntas. Lo había dejado 3 cuadras más allá, en una calle oscura donde nadie de la familia pudiera verlo. Me senté en el auto sin encenderlo. Saqué el sobre del bolso y lo puse sobre el asiento del acompañante. Miré ese sobre blanco con mi nombre escrito en la letra de mamá y sentí un peso en él, pecho que no había sentido en meses. Desde que vendí la empresa, había estado flotando en una especie de burbuja irreal. Tenía más dinero del que jamás soñé. Podía hacer lo que quisiera, ir a donde quisiera, comprar lo que quisiera, pero en ese momento, sentada en mi auto, con un cheque de $40,000 que representaba el sacrificio de mi familia, me sentí más pobre que nunca. Encendí el motor y manejé hacia mi departamento en Recoleta, ese que había comprado en efectivo 2 meses atrás. Era un lugar hermoso, luminoso, con vista al parque. Tenía 2 habitaciones, baño completo, cocina moderna con todos los electrodomésticos nuevos. Era todo lo que siempre había soñado. Pero esa noche, cuando entré y prendí las luces, el lugar me pareció vacío. No físicamente vacío, estaba lleno de muebles y decoraciones que había elegido con cuidado, pero había un vacío emocional que llenaba cada rincón. Fui directamente a la cocina y saqué una botella de vino de la heladera. Serví una copa generosa y me senté en el sofá del living. Puse el sobre la mesa de café y lo miré mientras tomaba. El cheque ahí dentro representaba mucho más que dinero. Representaba años de trabajo de mis padres, sacrificios que habían hecho sin que yo se los pidiera, amor expresado en la única forma que sabían, tratando de arreglar lo que creían que estaba roto. Pensé en cómo había llegado a este punto. Recordé el día que vendí la empresa. Había sido una negociación larga, complicada, llena de abogados y papeles y reuniones interminables. Cuando finalmente firmé, cuando vi esa cantidad de dinero entrar a mi cuenta, sentí una mezcla de orgullo y terror. Orgullo porque lo había logrado sola, porque había construido algo desde cero y lo había convertido en un éxito. Terror porque ahora tenía que decidir qué hacer con esa nueva vida que se abría frente a mí. Lo primero que hice fue guardar silencio. No le conté a nadie, ni siquiera a mi familia, especialmente no a mi familia. Conocía demasiado bien lo que pasaría. Mi tío Eduardo, que siempre tuvo ideas de negocios que nunca funcionaron, vendría con propuestas de inversión. Mi prima Gabriela, que llevaba años trabajando en un call center que odiaba, me pediría ayuda para poner un emprendimiento. Mi hermana Lucía, con su sueldo de maestra que apenas le alcanzaba, probablemente me pediría prestado para comprarse un auto o hacer arreglos en su departamento. Y mis padres, mis pobres padres que se habían esforzado toda la vida por darnos lo mejor,
se sentirían mal por no haberme podido ayudar más cuando era joven. Así que decidí mantener mi vida exactamente igual por fuera. Seguí comportándome como si todavía tuviera la empresa, como si todavía estuviera luchando día a día por mantenerla a flote. Dejé que creyeran lo que quisieran creer, y aparentemente, sin que yo hiciera nada para alimentar ese rumor, habían decidido creer que estaba en problemas, que estaba a punto de quebrar, que necesitaba rescate. Tomé otro sorbo de vino y pensé en la expresión de mamá cuando me entregó el sobre, esa mezcla de tristeza y esperanza, ese amor maternal que quiere arreglar todo aunque no sepa exactamente que está roto. Pensé en papá, tan orgulloso de poder ofrecer una solución, de ser el padre que salva a su hija aunque eso significara vaciarse los ahorros. Pensé en Lucía, grabando todo para inmortalizar ese momento que creía hermoso, sin saber que estaba documentando una mentira. Me levanté del sofá y fui hasta mi habitación. Abrí el cajón de la mesita de noche y guardé el sobre ahí, junto con otros documentos importantes. No iba a depositar ese cheque, no podía. Usar ese dinero sería como aceptar la mentira completamente, como validar su creencia de que yo lo necesitaba, pero tampoco podía devolvérselo todavía, porque eso requeriría explicaciones que no estaba lista para dar. Volví al living y me terminé la copa de vino. Afuera, Buenos Aires seguía despierta. Podía escuchar el tráfico, lejano, las bocinas, el murmullo constante de una ciudad que nunca duerme del todo. Me pregunté cuánto tiempo más podría mantener esta doble vida, cuánto tiempo antes de que alguien descubriera la verdad, o antes de que yo no pudiera soportar más el peso del secreto. La ironía de la situación no se me escapaba. Había trabajado durante años para ser independiente, para no necesitar ayuda de nadie, para construir mi propio camino, y ahora que finalmente lo había logrado, que tenía más dinero del que jamás necesitaría, mi familia había decidido que era el momento perfecto para rescatarme, como si el éxito fuera invisible pero el fracaso imaginario fuera obvio. Me fui a dormir esa noche con un nudo en el estómago. Sabía que las próximas semanas serían complicadas. Tendría que seguir actuando, seguir dejando que creyeran que iba a usar el dinero, que iba a considerar seriamente el viaje a Barcelona. Tendría que responder mensajes de familiares preguntando cómo estaba, ofreciendo más consejos, más apoyo para un problema que no existía, y tendría que decidir, eventualmente, cuándo y cómo decirles la verdad. Los días siguientes a esa cena fueron una pesadilla de actuación constante. Cada vez que agarraba el celular, había mensajes nuevos. Tíos que no me escribían hacía meses de repente aparecían con palabras de aliento. Primos que apenas veía. En las fiestas familiares me mandaban audios largos contándome sobre sus propias experiencias de reinvención. La tía Marta incluso me ofreció su departamento de verano en Mar del Plata por si necesitaba un lugar para despejarme antes de viajar a Barcelona. Pero lo peor fue el video. Lucía lo había editado antes de subirlo al grupo familiar. Le había puesto música emotiva de fondo, de esas que usan en los comerciales de seguros donde las familias se abrazan en cámara lenta. Había agregado texto en pantalla: cuando la familia se une, todo es posible y el amor no conoce límites. Cuando finalmente me animé a verlo, 3 días después de la cena, tuve que pausarlo varias veces porque la incomodidad era insoportable. Ahí estaba yo, en alta definición, con mi cara de sorpresa real pero por motivos completamente diferentes, a los que todos asumían. Me veía abriendo el sobre, sacando el cheque, leyendo la cantidad. Lucía había hecho un zoom a mi cara justo en ese momento, capturando cada microexpresión. Luego venía la parte del pasaje, y otra vez el zoom. Y, finalmente, el abrazo con mamá, con papá, con ella misma. Todo editado para parecer el momento más hermoso y emotivo del año. El video tenía 52 reproducciones en el grupo familiar y 27 comentarios. Los leí todos. Cada uno era peor que el anterior. Mi tío Carlos escribió que
Era un ejemplo de lo que significa la familia de verdad. Mi prima Andrea puso 3 emojis llorando y un corazón. La tía Gloria comentó que ojalá todos tuvieran padres tan generosos. Y mi abuela, que apenas sabía usar el WhatsApp, había dictado un mensaje que mi tía Clara le escribió: que Dios bendiga a esta familia hermosa, que siempre está para apoyarse en los momentos difíciles que no existían, apoyo que no necesitaba, bendiciones para una situación completamente ficticia. Me senté en el sofá de mi departamento con el celular en la mano, leyendo cada comentario, sintiendo como el nudo en el estómago se apretaba más y más. No podía simplemente escribir en el grupo gracias a todos, pero en realidad no necesito ayuda porque vendí mi empresa por 60 millones de reales. Sería como tirar una bomba nuclear en medio de una reunión familiar. Decidí responder de forma general, algo corto que no alimentara más la narrativa pero que tampoco la contradijera. Escribí: gracias a todos por los mensajes. Estoy muy agradecida con mi familia. Los quiero mucho. Enviar. 3 segundos después empezaron a llegar los corazones. Los mensajes de nosotros también te queremos. Los vas a salir adelante, prima. Los cuenta con nosotros para lo que necesites. Mamá me llamó al día siguiente. Quería saber si ya había ido al banco a depositar el cheque. Le dije que sí, que había ido por la mañana. Mentira, el cheque seguía guardado en el cajón de mi mesa de luz, intacto. Ella pareció aliviada y me preguntó si había pensado en la fecha de viaje. Le dije que estaba evaluando opciones, que quería tener todo organizado antes de irme. Otra mentira. No tenía ninguna intención de viajar a Barcelona. La conversación duró 40 minutos. Mamá me contó que la hija de su amiga Rosa, la que vivía en Barcelona, ya sabía que yo iba y estaba esperando mi contacto. Me pasó su número de WhatsApp. Me dijo que se llamaba Valeria y que trabajaba en un restaurante argentino en el barrio de Gracia, que ella me podía ayudar a instalarme, a encontrar departamento, a conseguir trabajo si lo necesitaba. Anoté el número en una servilleta que después tiré a la basura. Papá también llamó, pero su conversación fue más corta. Él no era de hablar mucho por teléfono. Me preguntó cómo estaba, si necesitaba ayuda con algo, si tenía dudas sobre cómo manejar el dinero allá en España. Le aseguré que estaba bien, que tenía todo bajo control. Antes de colgar, me dijo algo que me partió el corazón. Hija, sé que esto debe ser difícil para vos, tener que empezar de nuevo lejos de tu familia, pero quiero que sepas que estamos orgullosos de vos igual. No importa lo que pasó con la empresa, vos SOS exitosa en nuestra mente, exitosa en su mente. Si él supiera que era exitosa en la realidad también, que el problema no existía, que todo era un malentendido gigante que yo había permitido crecer. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi living por un buen rato. La luz de la tarde entraba por la ventana, iluminando el departamento que había comprado con mi propio dinero. Cada mueble, cada cuadro, cada detalle había sido elegido por mí, pagado por mí, sin ayuda de nadie. Y sin embargo, mi familia estaba convencida de que yo era la que necesitaba rescate. Una semana después de la cena, Lucía me invitó a tomar café. Quedamos en encontrarnos en un lugar en Palermo que a ella le gustaba, uno de esos cafés con sillones cómodos y música indie de fondo. Llegué primero y la esperé sentada en una mesa cerca de la ventana. Cuando la vi entrar, noté que traía una carpeta bajo el brazo. Eso no podía ser buena señal. Se sentó frente a mí con una sonrisa enorme. Pidió un cortado y yo un café con leche. Cuando llegaron las bebidas, sacó la carpeta y la puso sobre la mesa. Adentro había papeles impresos, todos relacionados con Barcelona, información sobre el costo de vida, sobre barrios recomendados, sobre trámites migratorios, sobre trabajos disponibles para argentinos. Había pasado horas investigando, tal vez días, todo para ayudarme con un viaje que yo no iba a hacer.
Me mostró cada página con entusiasmo. Me habló de un barrio llamado Sands que según ella era ideal porque tenía buenas conexiones de transporte y no era tan caro como el centro. Me contó sobre una feria que se hacía los fines de semana donde podía comprar cosas baratas para amueblar un departamento. Me dio el contacto de una argentina que alquilaba habitaciones sin pedir tantos papeles como exigían las inmobiliarias normales. Yo asentía, tomaba notas en mi celular que después borraría, hacía preguntas que sonaran interesadas. Lucía estaba tan emocionada, tan convencida de que me estaba ayudando realmente, que no podía decirle la verdad. No ahí, no en un café, lleno de gente, no cuando ella había invertido tanto tiempo y esfuerzo en esto. En un momento de la conversación, se puso seria, me tomó la mano por encima de la mesa y me miró directo a los ojos. Me dijo que sabía que esto era duro para mí, que entendía lo que significaba admitir que las cosas no habían salido como yo esperaba, que ella me admiraba por ser tan fuerte, por estar dispuesta a empezar de nuevo en lugar de quedarme estancada en Buenos Aires con un negocio que no funcionaba. Su compasión era genuina, su preocupación era real, su amor de hermana estaba en cada palabra, y yo ahí sentada, dejándola creer una mentira, dejándola gastar su tiempo y energía en algo completamente innecesario. Me sentí horrible, peor, qué horrible, me sentí como la peor hermana del mundo. Le agradecí todo lo que había hecho, le dije que significaba mucho para mí tener su apoyo, le prometí que la mantendría informada de cada paso, que le escribiría seguido cuando estuviera en Barcelona, que no iba a dejarla fuera de mi nueva vida. Cada promesa era una mentira más que agregaba al montón que ya había acumulado. Cuando nos despedimos en la puerta del café, ella me abrazó fuerte y me susurró al oído que estaba orgullosa de mí. ¿Orgullosa? ¿De qué exactamente? No lo sabía. De mi capacidad para mentirle, supongo. Caminé de vuelta a mi auto sintiéndome enferma. La culpa me estaba comiendo viva, pero todavía no encontraba la forma de salir de esta situación sin lastimar a todos en el proceso. Esa noche, sola en mi departamento, me serví otra copa de vino y me senté en el balcón. Buenos Aires brillaba, abajo, miles de luces en la oscuridad, millones de vidas que seguían su curso sin conocer mi pequeña crisis personal. Pensé en todas las mentiras que había dicho en la última semana, mentiras por omisión, mentiras activas, mentiras de silencio, todas ellas tejiendo una red cada vez más complicada de la que no sabía cómo salir. Agarré mi celular y abrí el video que Lucía había subido al grupo. Lo miré de nuevo, esta vez sin pausarlo. Me vi a mí misma actuando sorpresa, actuando gratitud, actuando emoción. Y me di cuenta de que el problema no era solo que estaba mintiendo sobre mi situación financiera, el problema era que estaba mintiendo sobre quién era. Estaba dejando que mi familia creyera una versión de mí que no existía, una versión débil, fracasada, que necesitaba rescate. La verdadera yo era fuerte, había construido una empresa desde cero, la había hecho crecer, la había vendido por una fortuna, era capaz, independiente, exitosa, pero por miedo a cambiar la dinámica familiar, por miedo a los pedidos de dinero, por miedo a las envidias o los resentimientos, había elegido esconder esa versión de mí, y ahora estaba pagando el precio de esa decisión. Pasaron 3 días antes de que volviera a la casa de mis padres. Mamá había llamado el día anterior para invitarme a almorzar el domingo, como hacíamos siempre antes de que yo empezara a evitarlos. No podía negarme sin levantar sospechas, así que acepté. Llegué al mediodía con una botella de vino que había comprado en una vinoteca cara de Palermo, pero tuve cuidado de sacarle la etiqueta con el precio antes de llevarla. La casa olía a asado cuando entré. Papá estaba en el fondo con el fuego, ya encendido, preparando la parrilla como hacía cada domingo desde que tengo memoria. Mamá estaba en la cocina haciendo ensaladas, y Lucía todavía no había llegado.
Me senté en la mesa de la cocina mientras mamá cortaba tomates y me empezó a hablar sobre los preparativos para mi supuesto viaje. Me contó que había llamado a Marta, su amiga cuya hija vivía en Barcelona, para pedirle más información. Según Marta, su hija Valentina estaba dispuesta a ayudarme a buscar departamento cuando llegara. Incluso me podía quedar con ella las primeras semanas hasta que me ubicara. Mamá estaba tan emocionada con estos planes que había hecho sin consultarme, que no tuve corazón para interrumpirla. Solo asentía y hacía preguntas que sonaran interesadas, mientras por dentro sentía como el nudo en mi estómago se apretaba cada vez más. Lucía llegó media hora después con su novio, Damián, un tipo simpático que trabajaba como diseñador gráfico freelance. Cuando me vio, Lucía me abrazó como si no nos hubiéramos visto en meses, aunque habíamos hablado por videollamada hacía solo 3 días. Damián me estrechó la mano y me dijo que había visto el video, que le parecía muy valiente de mi parte aceptar empezar de nuevo en otro país. Le agradecí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Durante el almuerzo, la conversación giró inevitablemente alrededor de mi futuro en Barcelona. Papá me dio consejos sobre cómo manejar el dinero en Europa, sobre las diferencias bancarias entre Argentina y España. Lucía me mostró en su celular fotos de barrios barceloneses que había estado investigando, explicándome cuáles eran más baratos y cuáles tenían mejor conexión de transporte. Damián contribuía con datos sobre el mercado laboral español, para diseñadores y emprendedores, tratando de ser útil aunque su información venía claramente de búsquedas rápidas en Google. Yo comía mi asado en silencio la mayor parte del tiempo, asintiendo cuando correspondía, haciendo algún comentario ocasional para no parecer desinteresada, pero mi mente estaba en otro lado completamente. Estaba calculando cuánto tiempo había pasado desde la venta de mi empresa. 4 meses, 17 semanas, 119 días de guardar un secreto que pesaba más con cada día que pasaba. Recordé el momento exacto en que firmé los papeles de la venta. Había sido en una oficina elegante en Puerto Madero, con vista al río. Los compradores eran una empresa brasileña que quería expandirse en Argentina. Habían estado negociando conmigo durante meses, subiendo la oferta cada vez que yo ponía alguna objeción. La cifra final había sido de 60 millones de reales, equivalentes a aproximadamente 11 millones de dólares al cambio de ese momento. Cuando vi esa cantidad escrita en el contrato, me había sentido mareada. No era la emoción que esperaba sentir. No fue alegría, ni orgullo, ni satisfacción. Fue vértigo, como estar parada al borde de un acantilado mirando hacia abajo. Todo por lo que había trabajado durante 7 años se reducía a un número, en un papel, y ese número era tan grande que no podía comprenderlo completamente. El abogado que me representaba, un tipo llamado Gustavo que me había recomendado un conocido, me había dicho que era una venta excelente, que muy pocos emprendedores lograban esos números. Me felicitó, estrechó mi mano con fuerza, me deseó suerte en lo que viniera después. Pero cuando salí de esa oficina y caminé por las calles de Puerto Madero, lo único que sentí fue soledad. No tenía con quién celebrar, no tenía a quién contarle. Había logrado el sueño de cualquier emprendedor y no podía compartirlo con nadie. Esa noche, después de firmar, había ido sola a un restaurante caro en Palermo. Pedí la comida más cara del menú, una botella de vino que costaba más que el alquiler mensual de muchas personas, y me senté en una mesa junto a la ventana. Comí lentamente, saboreando cada bocado, tratando de sentir que estaba celebrando, pero en realidad me sentía vacía. Miraba a las otras mesas, a las parejas riendo, a los grupos de amigos brindando, a las familias cenando juntas, y me preguntaba, ¿qué había hecho mal en mi vida para terminar celebrando el mayor logro de mi carrera completamente sola? Mamá me sacó de mis pensamientos preguntándome si me había gustado el asado. Le dije que sí,
que estaba delicioso como siempre. Ella sonrió satisfecha y empezó a recoger los platos. Lucía se ofreció a ayudar y las dos desaparecieron. En la cocina, entre risas y conversación, papá y Damián se quedaron en la mesa hablando de fútbol, como hacían siempre después de comer. Me levanté y salí al patio. El sol de la tarde pegaba fuerte, típico de Buenos Aires a fines de noviembre. Me senté en el sillón de mimbre que papá había comprado en una feria hace años, ese que crujía cada vez que alguien se movía. Cerré los ojos y dejé que el sol me calentara la cara. Por un momento, solo por un momento, intenté imaginar cómo sería todo si les hubiera contado la verdad desde el principio. Imaginé la escena, yo llegando a casa de mis padres el día después de la venta, entrando con una botella de champagne cara, anunciando con una sonrisa enorme que había vendido mi empresa por millones. Imaginé sus caras de sorpresa, de orgullo, de felicidad. Imaginé a mamá llorando, pero de alegría genuina, no de preocupación. Imaginé a papá abrazándome fuerte, diciéndome que siempre supo que lo lograría. Imaginé a Lucía gritando, de emoción, llamando a todos los familiares para contarles las buenas noticias. Pero luego imaginé lo que vendría después. Las llamadas de tíos pidiendo préstamos para sus negocios. Los primos que de repente recordarían lo mucho que me querían y necesitaban ayuda con sus proyectos. Los amigos que aparecerían de la nada con ideas de inversión. Y lo peor de todo, la preocupación constante de no saber si la gente me quería por quien yo era o por lo que tenía. Había tomado la decisión de guardar silencio para protegerme de todo eso, pero al hacerlo, había creado un problema diferente. Ahora mi familia creía que estaba en la ruina, que necesitaba ser rescatada, que mi vida era un desastre. Y lo peor era que habían gastado sus ahorros. Probablemente habían hecho sacrificios económicos importantes para ayudarme con un problema que no existía. Esa culpa me carcomía. Cada vez que recordaba la cara de mamá entregándome el cheque, cada vez que pensaba en papá vaciando sus ahorros para ayudarme, sentía un peso físico en el pecho que me costaba respirar. No había querido esto. Nunca había querido que hicieran sacrificios por mí. Si hubiera sabido que iban a llegar a esto, hubiera dicho la verdad mucho antes. Pero ahora era tarde para esos arrepentimientos. El daño estaba hecho. El video circulaba. Toda la familia pensaba que estaba en problemas. Y yo tenía un cheque de $40,000 guardado en mi cajón que no podía depositar, pero tampoco podía devolver sin dar explicaciones. Lucía salió al patio y se sentó a mi lado. Me preguntó si estaba bien, si estaba nerviosa por el viaje. Le dije que sí, que era normal estar nerviosa ante un cambio tan grande. Ella asintió comprensiva y me tomó de la mano. Me dijo algo que me partió el corazón, que estaba orgullosa de mí por tener el coraje de aceptar ayuda, que mucha gente era demasiado orgullosa para hacerlo, que yo estaba demostrando madurez al reconocer que necesitaba apoyo familiar. Quise llorar ahí mismo, quise decirle todo, confesarle que no necesitaba ayuda, que tenía más dinero del que ella ganaría en toda su vida, que este gesto hermoso de la familia estaba basado en una mentira gigante, pero me quedé callada, solo apreté su mano y dejé que ella interpretara ese gesto como quisiera. Cuando me despedí esa tarde, mamá me hizo prometer que vendría a cenar al menos 2 veces más antes de irme a Barcelona. Le prometí que sí. Papá me deslizó algo en la mano cuando me abrazó para despedirme, 2 billetes de $100. Me dijo en voz baja que era por si necesitaba algo extra los primeros días allá, que no se lo dijera a mamá porque ella se enojaría si supiera que estaba gastando más dinero en mí. Guardé los billetes en mi bolsillo con las manos temblorosas y le di las gracias. Manejé de vuelta a mi departamento con esos $200 quemándome el bolsillo. Eran nada comparados con lo que yo tenía, pero representaban todo para papá. Representaban su forma de mostrar amor, su necesidad de cuidarme, su rol de padre protector que nunca había dejado de cumplir a pesar de que yo ya era una mujer adulta.
Esa noche me senté en mi cama con el cheque de $40,000 en una mano y los $200 de papá en la otra. Miré esos papeles que representaban tanto más que su valor monetario y finalmente, después de meses de contenerme, lloré por la mentira que había creado, lloré por el amor de mi familia que no sabía cómo aceptar, lloré por la soledad que el dinero no había podido curar, y lloré porque no sabía cómo arreglar todo este desastre sin lastimar a las personas que más quería en el mundo. Me desperté el lunes siguiente con una claridad que no había tenido en meses. Fue como si algo se hubiera acomodado en mi cerebro durante la noche, como si finalmente mi mente hubiera procesado todo y llegado a una conclusión inevitable. No podía seguir así, la mentira se había vuelto insostenible, y cada día que pasaba sin decir la verdad la hacía más difícil de revelar, pero más importante aún, me estaba destruyendo por dentro. Me preparé un café y me senté en el balcón de mi departamento. Desde ahí se veía el parque, con gente corriendo, paseando perros, viviendo sus vidas normales sin secretos millonarios que guardar. Los envidiaba esa simplicidad, esa capacidad de ser uno mismo sin tener que calcular cada palabra, cada gesto, cada reacción. Saqué mi cuaderno, ese que había comprado cuando vendí la empresa con la intención de usarlo para planear mi nueva vida, pero que había permanecido en blanco todo este tiempo. Abrí una página limpia y escribí en la parte superior, plan de acción. Necesitaba estructura, necesitaba un método. No podía simplemente improvisar esto. Primero, hice una lista de todas las personas que necesitaban saber la verdad. Mamá y papá obviamente estaban en primer lugar. Después Lucía, luego el resto de la familia extendida, pero ellos podían esperar hasta después de hablar con los principales. También consideré incluir a algunos amigos cercanos, los pocos que todavía tenía después de años de trabajar sin parar en mi empresa, pero decidí que ellos podían enterarse más adelante. Segundo, necesitaba pensar en cómo decirlo. Las palabras exactas importaban. No podía llegar y soltar vendí mi empresa por millones. No necesito su ayuda porque sonaría arrogante y desagradecido. Necesitaba explicar el contexto, hacerles entender por qué había guardado silencio, por qué había dejado que la mentira creciera tanto. Necesitaba que entendieran que mi silencio no había sido por falta de confianza en ellos, sino por miedo a cómo el dinero podría cambiar nuestras relaciones. Tercero, tenía que devolver el cheque. Eso no era negociable, no podía quedármelo, no podía depositarlo, no podía aceptar ese sacrificio que habían hecho basándose en información falsa, pero devolverlo requería explicaciones, así que primero venía la conversación difícil. Escribí todo esto en mi cuaderno, organizándolo en pasos concretos, con fechas tentativas. Decidí que hablaría primero con Lucía, era mi hermana, éramos cercanas, y si alguien podía entender y tal vez perdonarme más fácilmente, era ella. Después, iría a la casa de mis padres y hablaría con ellos juntos. Y finalmente, dependiendo de cómo fueran esas conversaciones, decidiría qué hacer con el resto de la familia. Esa misma tarde llamé a Lucía y le pregunté si podíamos vernos a solas, sin Damián, sin nuestros padres. Le dije que necesitaba hablar con ella sobre algo importante. Escuché la preocupación inmediata en su voz. Esa alarma que salta cuando alguien dice que necesita hablar en serio. Me preguntó si estaba bien, si había pasado algo, si necesitaba ayuda con algo. Le aseguré que estaba bien, que solo necesitaba hablar. Quedamos en vernos al día siguiente en un café cerca de su trabajo. Pasé esa noche ensayando mentalmente la conversación. Probé diferentes aperturas, diferentes formas de explicar todo. Cada versión sonaba mal de alguna manera, o demasiado defensiva, o demasiado casual, o demasiado dramática. Me quedé dormida tarde, con el discurso todavía sin pulir, confiando en que las palabras correctas vendrían cuando llegara el momento. El martes a las 6 de la tarde llegué al café antes que Lucía.
Pedí un cortado y me senté en una mesa del fondo, lejos de las ventanas y de otros clientes. Necesitaba privacidad para esta conversación. Lucía llegó 10 minutos después, todavía con su ropa de trabajo, una camisa celeste y jeans. Se veía cansada. Probablemente había tenido un día largo dando clases. Me abrazó cuando llegó a la mesa y se sentó frente a mí con cara de preocupación. Me preguntó qué pasaba, porque la cara seria, si tenía que ver con el viaje a Barcelona. Respiré hondo y decidí que no había forma fácil de hacer esto. Tenía que simplemente decirlo. Le conté todo. Le hablé de cómo había vendido la empresa 4 meses atrás, de la cifra exacta, de cómo había sido el proceso. Le expliqué por qué había guardado silencio, mis miedos sobre cómo el dinero cambiaría las cosas, como no quería que la gente me viera diferente o me pidiera ayuda por obligación. Le conté sobre la noche del cheque, sobre cómo había tenido que actuar sorpresa y gratitud mientras por dentro me moría de culpa. Le mostré el cheque que todavía llevaba en mi bolso, sin depositar. Lucía me escuchó en silencio durante toda mi confesión. Su cara pasó por varias expresiones: sorpresa, confusión, incredulidad, y finalmente algo que no pude descifrar. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio largo e incómodo. Ella miraba su taza de café sin tomar, procesando todo lo que acababa de escuchar. Finalmente habló. Me preguntó por qué les había mentido, o más bien, por qué había dejado que creyeran una mentira. Le expliqué de nuevo, con más detalle esta vez, sobre mis miedos, sobre casos que había visto de familias que se destruían por plata, sobre cómo había querido proteger nuestras relaciones. Ella asintió lentamente, y pude ver lágrimas formándose en sus ojos. Me dijo que entendía, o al menos que intentaba entender, pero que le dolía que no hubiera confiado en ella lo suficiente como para contarle. Le dolía pensar en cómo mamá y papá se habían esforzado tanto para juntar ese dinero, como probablemente habían pedido préstamos o vendido cosas, todo para ayudarme con un problema que no existía. Le dolía haber grabado ese video, haberlo compartido con toda la familia, haber documentado un momento que ahora se sentía falso. Intenté explicarle que el momento no había sido falso, que mi agradecimiento por el gesto había sido real, que el amor detrás de todo eso seguía siendo válido, pero las palabras sonaban huecas incluso para mí. Había algo fundamentalmente deshonesto en toda esa escena, por más que mis intenciones hubieran sido proteger a la familia. Lucía se limpió las lágrimas con una servilleta y me preguntó qué pensaba hacer ahora. Le expliqué mi plan: hablar con mamá y papá, devolverles el cheque, explicarles todo como acababa de explicarle a ella, quizás ofrecerles algo, no para comprar su perdón, sino para compensar el sacrificio que habían hecho. Ella negó con la cabeza inmediatamente. Me dijo que ofrecerles dinero ahora haría todo peor, que parecería que estaba tratando de tapar mi culpa con plata. Tenía razón. Lucía siempre había tenido esa capacidad de ver las cosas con claridad cuando yo me perdía en mis propios pensamientos. Me aconsejó que simplemente fuera honesta, que les pidiera perdón sin ofrecer nada más que mi sinceridad, que les devolviera el cheque y les explicara, con el corazón en la mano, por qué había hecho lo que hice, y que después les diera tiempo para procesar, para sentir lo que tuvieran que sentir, sin presionarlos a perdonarme inmediatamente. Nos quedamos en ese café hasta que cerraron. Hablamos durante horas, no solo sobre esto, sino sobre todo, sobre cómo había sido manejar la empresa, sobre los momentos de éxito que no había podido compartir con nadie, sobre la soledad que vino después de la venta. Lucía compartió también sus propias frustraciones, lo difícil que era llegar a fin de mes con su sueldo, como a veces se sentía atrapada en un trabajo que no le apasionaba pero que necesitaba para pagar las cuentas. Por primera vez en meses, tal vez años, tuve una conversación real con mi hermana, sin máscaras, sin mentiras,
sin tener que calcular cada palabra, y me di cuenta de cuánto había perdido al guardar mi secreto, no solo la posibilidad de celebrar mi éxito con ella, sino todos estos momentos de conexión genuina que había sacrificado por miedo. Cuando nos despedimos esa noche, Lucía me abrazó fuerte, me dijo que seguía dolida, que necesitaría tiempo para procesar todo esto, pero que me quería, que siempre me querría, incluso cuando hiciera cosas estúpidas. Esas palabras me dieron más esperanza de la que había sentido en semanas. Llegué a casa esa noche con una mezcla de alivio y terror. Había dado el primer paso, le había dicho la verdad a Lucía y el mundo no se había acabado. Ella estaba herida, sí, pero no me había rechazado, no había gritado ni me había dicho que era una mentirosa terrible. Había reaccionado como una hermana, con dolor pero también con amor. Ahora venía la parte más difícil, hablar con mis padres. No sabía cómo iban a reaccionar. Papá podía enojarse, sentir que lo había hecho quedar como un tonto. Mamá podía sentirse traicionada, herida en ese lugar profundo donde las madres guardan sus preocupaciones por sus hijos. O peor, podían sentir que no confiaba en ellos, que los veía como parte del problema en lugar de parte de mi familia. Pero ya no había vuelta atrás. Había comenzado este proceso de honestidad y tenía que terminarlo. Me senté en mi escritorio y saqué mi cuaderno de nuevo. Escribí lo que quería decirles a mis padres, no como un discurso memorizado, sino como una guía, puntos clave que no quería olvidar mencionar. La verdad completa, sin adornos ni excusas, mi miedo a perderlos por el dinero, mi soledad durante estos meses, mi arrepentimiento por haberlos dejado hacer ese sacrificio innecesario, y sobre todo, mi amor por ellos, que nunca había cambiado, ni siquiera cuando todo lo demás en mi vida había cambiado drásticamente. Llamé a mamá al día siguiente y le pregunté si podía ir a visitarlos esa tarde, que necesitaba hablar con ellos sobre algo importante. Como con Lucía, escuché la preocupación inmediata en su voz. Le aseguré que estaba bien, que no había ninguna emergencia, pero que si necesitaba hablar en persona. Quedamos para las 7 de la tarde. Pasé el resto del día en un estado de nervios constante. No pude trabajar, no pude concentrarme en nada. Di vueltas por mi departamento, revisé mi celular cada 5 minutos sin razón. Tomé 3 cafés que solo empeoraron mi ansiedad. A las 6:30 me subí al auto y manejé hacia la casa de mis padres, con el cheque en mi bolso y las palabras que había preparado dando vueltas en mi cabeza. Esta noche, para bien o para mal, la mentira terminaría. La verdad, con todas sus complicaciones y consecuencias, finalmente saldría a la luz.